hermanos, buenas noches, les saludamos en el nombre de Jesús, amén. Como usted sabe, estamos cada domingo llevando un tema importante y el tema que estamos llevando en estos domingos es la música en la iglesia, ¿no? Y usted sabe que hemos hablado de la música porque si le ponemos alabanza, solamente tendríamos que estar limitados a hablar de la alabanza, pero si ponemos música, vamos a hablar de todo género y también de la música secular, que no necesariamente es cristiana, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a estar hablando, amados hermanos, el día de hoy, a hablar acerca de cómo la música tiene una influencia en el alma. Muy pocas personas saben esto, pero la música tiene una influencia en el alma. Por ejemplo, vamos a ver esta gran verdad. Entonces, la música tiene una influencia sobre las emociones, sobre el alma de las personas. Por ejemplo, como usted sabe, hermano, cuando uno escucha o cuando uno ve una película de terror, ¿cuál es la parte donde más influye, hermano, el terror en las emociones del ser humano? Es en la música. ¿No es cierto? Usted ve una película de terror, estamos mirando atentamente y se ve como que se va acercando y se escucha una música como que tan, 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 y un látigo donde, ¿no? Y uno salta, ¿no es cierto? Mire, yo le aconsejo algo, si a alguno no le gusta de repente eso, intente ver una película de terror y hágalo en silencio, con mute, sin ningún tipo de música, va a ver que ni cosquilla le va a hacer. Entonces, hermano, la música tiene una influencia poderosa sobre las emociones, sobre el alma de las personas. Asimismo también vemos, por ejemplo, en las cantinas, ¿qué se usa también para que la gente siga tomando, se ponga a llorar? Es la música, ¿es cierto? Y comienza que esa, la que me engañó a mí y también a ti, y que por ella, que pásame otra copa, que pásame la gilet, y que una lágrima, y que por acá, y que por allá. ¿Por qué ocurre eso, hermano? Porque la música causa esa emoción en el alma para que las personas que están en ese bar sigan tomando y tomen, ¿no es cierto? La música tiene una influencia poderosa, hermano. Entonces no es cuestión de menospreciar. Ahora, también vemos, por ejemplo, nosotros en los supermercados, ya está demostrado ya, hermano, ya, y ya se sabe de que en los supermercados ponen un tipo de música especial, una música donde hacen que las personas, hermanos, se sientan cómodos y hasta tengan ganas de seguir comprando. No ponen cualquier música, hermano. Ponen una música preparada para tocar las partes que causen alegría y motiven, hermano, a esa sensación alegre y seguir comprando, amado hermano. Mire usted qué tremendo en los supermercados. Asimismo también, hermano, usted ve en los conciertos. En los conciertos también de música, por ejemplo, cuántas mujeres que están allí en todo el éxtasis de la música se sacan hasta sus ropas interiores. ¿Ha visto? Se desnudan para tirarle al cantante. Y usted ve ese cantante, hermano, es un feo. Es un feo, hermano. ¿No es cierto? Pero uno dice, ¿por qué? Porque es la euforia de la música. Es, amado hermano, la influencia que causa la música para que cause esa desesperación en las mujeres de ya no saber qué hacer y desmayarse y aún echar sus ropas interiores. ¡Qué tremendo! Imagínese, por ejemplo, un bar donde van los borrachos sin música. Imagínese. ¡Qué tristeza! Asimismo también, por ejemplo, vemos hoy en estos tiempos las consecuencias del reggaetón y las consecuencias del perreo. La juventud, mire usted cómo está, hermano, por las letras de esas canciones. Hoy en día, hermano, se ven a jóvenes, aún escolares, bailando perreo, hermano, en el colegio y teniendo sexo prácticamente con ropa. Y todo, ¿cómo se ha metido todo eso? Por la música, por la música. Qué impresionante. Un hombre muy conocido, lo puede usted googlear, llamado Vladimir Lenin, dijo en una oportunidad, la música puede ser un gran medio para poder destruir una sociedad y una nación. Así dijo este hombre. ¿Quieres tú destruir una sociedad? ¿Quieres tú destruir una nación? Puedes entrar por la música. Y Satanás sabe muy bien eso. ¿Quién dijo esto? Vladimir Lenin.
hace muchos años atrás. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y Saúl estaba atormentado, dice, por un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a leer ahora el verso 16 y luego el 23. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, le dijeron al rey Saúl, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque, lógicamente música, con su mano, y por medio de la música, ¿qué dice? Tengáis alivio. Mira qué tremendo. Está en la Biblia. El verso, vamos a ver, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Mira el poder tremendo que tiene la música. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando hablamos de música hoy en la iglesia, cuando hablamos de música, ahora estamos yéndonos a los extremos. Hoy en día, por ejemplo, ya se ve la salsa en las iglesias. Ahora se ve ya el reggaetón en las iglesias. Hoy en día se ve también el perreo cristiano. Algunos de repente asumen y dicen, bueno, la Biblia no dice, no perriéis. La Biblia no dice. Bueno, claro, no va a decir la Biblia directamente. Pero si lees la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que hay muchos límites en la alabanza. Hay muchos límites que Dios pone, aunque nos ha dado una libertad. Muchas personas, por ejemplo, muchas personas dicen, no, pero yo soy libre, somos una iglesia libre. Y hoy se le llama legalista, religioso, a aquel que intenta decirte, por ejemplo, que tengas decoro para vestirte. Aquel que de repente se pregunta y dice, pero ¿estará bien que hagamos tal cosa en la iglesia? Religioso, legalista. Y le llamamos libertad, ¿no es cierto?, a todo lo que querramos hacer. Bueno, por ejemplo, muchas personas aducen libertad y dicen que tenemos libertad en Cristo. Pero el apóstol Pablo dijo 3 cosas de acuerdo a eso. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Primero, no todo conviene. Segundo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y tercero, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, ¿tenemos libertad en Cristo? Sí, tenemos libertad en Cristo, pero cuidado, no todo conviene, no todo edifica y no podemos dejarnos dominar por ninguna de ellas. Hablemos de los ritmos. Hablemos un poquito acerca de qué ritmo se puede tocar, de qué género se puede tocar de música en la iglesia. Bueno, cuando hablamos de este punto debemos de entender algo muy importante, mis queridos hermanos. Escúchenme bien, por favor. Cuando hablamos, por ejemplo, de géneros y de ritmos, debemos de tener nosotros, como ya vimos en la palabra, no todo conviene, no todo edifica. Cuidado, no te dejes dominar por ninguna. Ya debemos de pensar lo siguiente. Cuidado con las modas. En el mundo, por ejemplo, todo es una moda. Estuvimos hablando del atavío, de la forma de vestir. Y muchos cristianos a veces se rigen más por las modas del mundo que por lo que la Biblia dice, con decoro, con pudor y con modestia. Ahora bien, cuidado con las modas del mundo. Por ejemplo, esta sociedad se rige de acuerdo a las modas. Por ejemplo, en un tiempo la moda era la música romántica. Oh, ahí estaban, ¿no?, los abuelitos, ¿no? El abuelo le decía a la abuela, ¿no es cierto?, le ponía una moneda a la rocola y ahí estaba el abuelo, ¿no es cierto?, que le dedicaba una romántica. Pero luego continuó la moda y ya como que ya no era ya tanto la música romántica, sino que llegó la salsa, ¿no? Ya comenzó a llegar la salsa y vamos a la salsa.
y la salsa imperiaba. Bueno, pero luego llegó el rock. Y llegó la juventud con el rock y vamos a rockear, el rock and roll y todo eso. Y luego la moda vino ahora con el reggaetón. Y luego el reggaetón, ¿no? Hey, Joe, y comenzó el reggaetón. Yo escuché a uno que dijo, si Cristo viviera en estos tiempos, Cristo fuera reggaetonero. Así dijo, hermano. Cristo fuera reggaetonero, porque Cristo no es un religioso, Cristo no es un fariseo. Bueno, cuando Cristo vino a este mundo, hermano, a Él no se le vio ni cantando por allá, ni en uno por allá. Cristo vino a predicar la palabra. Entonces, hermanos, pero resulta de que ahora la moda es el perreo. ¿No es cierto? Ya entonces el reggaetón como que ahora es el perreo. Y se escucha, hermano, en las radios, se escucha la forma, las palabras que usan cuando cantan esas canciones, pero casi son groserías y lisuras. Tremendo. Ahora, el mundo, la sociedad se rige por modas. Pero ¿sabes qué? La iglesia no. A la iglesia no nos interesan las modas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, la Biblia dice, ¿no? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hablaba cantar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hay algunos que dicen, ¿pero qué es el cántico espiritual? Lo que pasa es que lo llama de esa forma y no se entiende. Pero en el Antiguo Testamento el cántico espiritual es lo que se conocía como el cántico nuevo. Cántico nuevo, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el cántico que emerge del Espíritu, el cántico espiritual. Es lo mismo. Pero recuerda, no todo edifica, no todo conviene. La pregunta, ¿se puede en la iglesia, por ejemplo, alabar al Señor con salsa cristiana? Estoy hablando de en la iglesia, en los templos. ¿Se puede alabar al Señor con salsa cristiana? ¿Podemos salsear? ¿Podemos reggaetonear? Bueno, si se puede reggaetonear, ¿se puede también perrear cristianamente hablando? Alguno dice, no, eso sí no. Pero ¿quién pone la ley? ¿Quién pone el freno? ¿Quién? ¿Tú? Entonces, yo tengo una pregunta para aquellas personas que piensan que sí se puede salsear en la iglesia, que sí se puede reggaetonear en la iglesia. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se danza esos géneros? ¿Cómo se danza una salsa? ¿Cómo se danza? ¿Cómo se danza un reggaetón? ¿Tendría que moverme como el reggaetonero del mundo? ¿Cómo se danza? Digo esto porque hoy está de moda que cuando ponen una salsa cristiana, sale un hermano y le dice a la hermana, hermana, ¿me permites esta alabanza? Y la hermana, si es para la gloria del Señor, sí. Claro, hermana, todo es para la gloria del Señor, ¿no? Y comienzan. No todo conviene, no todo edifica, no te dejes dominar por ninguna de ellas. ¿Cómo se danza un reggaetón? Porque cuando ponemos una alabanza, ya sea lenta o ya sea más, digamos, apolcada, bueno, de alguna forma, ¿no es cierto?, se puede alabar al Señor. Pero ¿cómo se danza una salsa? ¿Cómo se danza un reggaetón? ¿Cómo se danza un perreo cristiano? ¿Cómo se danzan esos géneros? Es la pregunta que yo hago con mucho respeto. Algunos piensan y dicen, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero hermano, todo es de Dios. Al final todo es de Dios. Porque ¿qué ha creado el diablo? El diablo no ha creado nada. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si vamos a tener el pensamiento en decir, todo lo ha creado Dios, entonces por eso la salsa no es secular, no es del mundo, sino es de Dios. Y el reggaetón también es de Dios, porque todo lo ha creado Dios. Entonces, al que le gusta la cerveza va a decir, la cebada la creó Dios. Al que le gusta el cigarro va a decir, bueno, con uno
El cigarrito también Dios lo ha permitido, ¿no? Asimismo también otro va a decir, bueno, si al final todo lo creó Dios, la música secular también, todo es de Dios, todo es de Dios, nada es del diablo. No es así, hermano. Nosotros como iglesia debemos de tener, hermano, cuidado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuidado, discernimiento, amados hermanos. No podemos irnos hasta el otro extremo. La gente de afuera no puede pasar y puede estar escuchando aquí la tremenda salsa y a los hermanos bailando. Porque si no, la gente de allá dice, lo mismo es. Yo ayer me fui a mi discoteca, yo ayer me fui a mi salsódromo y también los hermanos están salseando acá. Es lo mismo. ¿Para qué voy a ir entonces? Es lo mismo. Algunos pueden decir, debemos de respetar y tomar en cuenta la cultura de cada lugar. Así dicen algunos. Debemos de tomar en cuenta la cultura de cada lugar. Hay culturas donde la salsa es parte de su cultura. Bueno, entonces ya ellos tienen sus ministros, sus iglesias, la sabiduría que Dios le ha dado a ellos para poder saber cómo hacen. Pero en Perú no pasa. En Perú no pasa. No te tomes otra cultura. Y si así fuera, la pregunta que yo hago es, ¿el reino de Dios debe moldearse a la cultura nuestra o las culturas nuestras moldearse al reino de Dios? Hermano, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, yo no puedo prohibirle, por ejemplo, a un músico, porque un músico, cuando alguien estudia música, hermano, esto es real, tiene que estudiar ritmos. Tiene que estudiar ritmos. Ahora, no se le puede prohibir a alguien de repente, a un músico, que tenga que estudiar y que tenga que hacer esos ritmos. Bueno, asimismo también, por ejemplo, alguien puede preguntar y decir, ¿puedo yo en mi carro escuchar de repente una salsa cristiana? ¿Puedo yo en mi celular tener de repente una salsa cristiana y escucharlo? Bueno, tú estás en tu libre albedrío, hermano. Si tú en tu libre albedrío quieres hacerlo, no hay ningún problema. Pero en la iglesia, no. En la iglesia, no. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, escúcheme bien, por favor, iglesia del Señor. Escúcheme con atención bien. Pero aún en eso, yo quiero decirle algo a usted. Hace muchos años, hermano, entre muchos hermanos aquí que nos hemos ganado, había un joven que venía con su auto de San Miguel y ese joven era, hermano, un reggaetonero neto. Sí, reggaetonero neto. Y él cada vez que venía, hermano, venía con su auto y el auto venía sonando porque estaba, hermano, puro reggaetón, pero cristiano. Puro reggaetón cristiano. Entonces, él me dice muy preocupado, mi pastor, mire, porque él venía de otra congregación. Mire, mi pastor, yo quiero preguntarle a usted, ¿está mal de repente que yo escuche aquí mi reggaetón que es cristiano, que habla palabra, porque Cristo es el que vive, porque Cristo es el que salva? ¿Está bien que yo de repente escuche? ¿Está mal que yo escuche? Estás en tu libre albedrío, hermano. Pero de ahí a que tú quieras venir e imponer que en la iglesia metamos el reggaetón, la salsa, nada que ver, hermano. Pero yo te quiero hacer una pregunta, le dije a este hermanito, y aquí va también la enseñanza. Yo te hago una pregunta, y la pregunta que yo te hago es, ¿lo que escuchas te lleva a Dios? ¿Te lleva a la presencia de Dios? ¿O solamente te sacude las emociones y te hace recordar al joven antiguo, al reggaetonero, y te hace mover, ¿no? Te hace moverte como te gusta? ¿Qué tal? Cuando escuchas eso, ¿te lleva a la presencia, te suma, te edifica, o solamente satisfaces tu carne nada más? Me miró, ya entendí, pastor, me dijo. Es que muchos escuchan lo que les hace recordar en el mundo. Y la alabanza
No es tanto que me haga a mí, que me haga moverme a mí. La alabanza es que alabe a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, alguien me dice por ahí, otra pregunta. ¿Puedo de repente yo a un vecino que es salsero obsequiarle una canción o una alabanza de salsa cristiana para ganármelo? Si estás en tu libre albedrío, hermano. Yo conozco a muchos pastores el día de hoy que fueron ganados de esa manera. Pero el tema que yo estoy hablando aquí no es de repente en tu celular qué tipo de alabanza escuchas, ni en tu carro cuando manejas, sino lo que se escucha en la iglesia. La forma que tenemos de alabar en el templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si quiero concluir de una forma, concluyo diciendo, la música es universal, pero la alabanza, hermano, es eclesiástica. O sea, una cosa es la alabanza, que es la música, pero en género que alaba a Dios, y otra cosa es la música en general. Y hay un tipo de música que es, hermano, para alabar en el templo del Señor, en la casa del Señor. Así que ahí está a todos mis hermanos que me dicen a veces, por ahí 2 que 3 me han preguntado hace mucho tiempo, mi pastor, ¿y usted cree que podremos hacer un concierto aquí en la iglesia de yo? Ay, ya le respondía, ya le respondí. El templo es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pasar al punto 5. Vamos en esta hora, hermanos, a responder algunas preguntas que nos han hecho. Estoy pasando el punto 5 no porque ya termina hoy, sino que estoy tomando de una parte y de otra para la enseñanza de hoy. Pero la última semana, que es este domingo, voy a predicar el punto 4, que es el poder de la alabanza y el poder de la adoración. Hermano, no se pierda esa enseñanza. Muy bien, vamos a responder algunas preguntas. Primera pregunta que nos hacen. ¿Puedo cantar música secular? O sea, lo que no pertenece a lo cristiano. Bueno, por ahí habían 1 o 2 que decían que sí. Uno le dijo a una líder que sí puede cantar música. Y otro también pensaba que sí. Pero no. En Efesios 1:23, ¿qué nos dice la palabra? A ver, dice la Biblia, Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la plenitud de aquel que hace Cristo en nosotros, que todo lo llena en todo. A ver, ¿qué hace Cristo en nosotros? Lo llena todo y en todo. Lo llena todo y en todo. ¿Los cristianos necesitamos un Rafael? No. Qué escándalo, ¿no? Nada que ver, hermano, con eso. Estamos llenos en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos de repente ahí, hermano, una de, ¿cómo se llama la que cantaba El árbol de mi casa? Necesitamos una de Carmencita Lara. Estamos llenos en Cristo. Tenemos tantas alabanzas, tantas adoraciones, tanto para escuchar, hermano, que no necesitamos bajar a Egipto, hermano, para llenarnos. Cristo nos llena a todos y en todo. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. Gloria a Dios, hermano. Muy bien. Vámonos a ver. Entonces, hermano, nosotros los cristianos, nada que ver con la música secular. Y cuando alguien necesita escuchar música secular, es porque todavía hay una partecita que necesitas que la llene otro, en vez que decir estoy lleno en Cristo Jesús. Ahora, es importante que entiendas también
que así como la fe viaja por el sonido, así también las cosas malas, ¿no es cierto?, también viajan por el sonido. Por ejemplo, dice la Biblia que la fe viene ¿por dónde? En Romanos, por ejemplo, 10:17 nos dice la palabra esa gran verdad. Así que la fe es por el oír. ¿Por dónde viaja la fe? Por las ondas del sonido y la oímos. La fe viaja por las ondas del sonido, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Asimismo también, si las cosas buenas viajan por las ondas del sonido, también las malas. También las malas. Así que yo no deseo nada malo. Déjame a mí escuchar palabras de Dios en las alabanzas. En Juan 6:63 también nos habla un poco de esto, ¿no? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son... Pero ¿cómo llegaron las palabras del Señor? Por las ondas del sonido. ¿Y qué producieron cuando viajaron por las ondas del sonido? Vida. Entonces, cuidado con lo que escuchas. No todo produce vida. ¿Entendieron? Segunda pregunta. ¿Puedo cantar el himno nacional? A ver, ¿habrá acá un testigo de Jehová? ¿Sabes qué enseñan, hermanos, los testigos de Jehová? Que no se canta el himno nacional. Porque esa es idolatría. Están locos, hermano. Están locos. No solamente cántalo, ponte la mano ahí. Y saca tu voz, hermano, ahí de ópera ahí. Canta, suéltalo, hermano. Está bien, somos peruanos. ¿Puedo cantar el himno nacional? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el contexto que tiene el himno nacional es un contexto de la nación, de la patria. Y Dios manda a honrar a las autoridades puestas por Dios. En Tito 3:1, por ejemplo, nos habla eso. Tito 3:1. Recuérdales a los cristianos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que todo lo que tiene que ver con la ley, con los gobernantes, todo lo que tiene que ver con la nación, con la patria, no hay ningún problema, hermano. Usted lo puede hacer, puede cantar el himno nacional. Otra pregunta. Esto las mamitas me han preguntado mucho esto. ¿Puedo usar canciones de Lazy Town? Lo que pasa, hermano, es que yo no sé inglés. ¿Puedo usar canciones de Lazy Town, de Hi-Fi, de Yola Polastri en el cumpleaños de mis hijos, pastor? Porque la otra vez que puse las canciones de Yola Polastri y de Hi-Fi, una hermana pasó y me dijo, mundana. No hay ningún problema. ¿Por qué no hay problema escuchar esto? Porque el contexto de estas canciones tiene que ver con un contexto infantil, con algo de niños. Aunque ahora hay canciones cristianas también para niños, ¿no? Está Viper y bueno, pero no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Todo lo que es infantil de niño, en su fiestita lo pueden hacer. Muy bien. Otro. ¿Puedo escuchar música clásica? Ahí está el hermano que me preguntaba. ¿Puedo escuchar en mi carro mientras manejo? Usted sabe que siempre hay un hermano que es muy culto, ¿no? Por ahí de repente un hermano me dice, mi pastor, ¿puedo de repente yo voy escuchando, ¿puedo escuchar música clásica? ¿Qué es la música clásica? Música de Mozart, de Beethoven, que tiene que ver con música instrumental, no es nada que cante al mundo, ni a la mujer, ni al trago, ni nada de esas cosas, ¿no? Bueno, si te gusta el arte, no hay el arte. Si te gusta el arte, no hay ningún problema. Porque no está hablando de nada del mundo, no es algo que tiene que ver con el arte.
Así que inclusive también lo mismo hay, ¿no? Así que hermanos, ¿alguna pregunta que alguien tuviera por ahí antes de terminar? A ver, nuestra hermana...